el día de hoy justamente vamos a hablar de un tema muy importante, lo de lo que es la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular es una enfermedad que generalmente a veces presenta síntomas justamente en cualquier nivel del abdomen, de todo el abdomen que diga. Puede presentar qué cosa a nivel del colon transverso, a nivel del el flanco de izquierdo, flanco derecho, etcétera. Pero frecuentemente esta enfermedad diverticular en las personas adultas de la tercera edad, obviamente siempre es característico el dolor a nivel de la fosa ilíaca izquierda. Entonces vamos a tratar de ver y definir obviamente lo que es un divertículo, ¿no? ¿Me están escuchando, no, alumnos? Sí, doctor. Ya. Un divertículo, ya lo que capten, un divertículo es un saco o una bolsa normal, ¿ya? Para que entiendan ustedes, que sobresale de la pared de un órgano hueco. Entonces, es un saco o bolsa normal que sobresale de la pared de un órgano hueco. Y un órgano hueco es qué cosa? Justamente puede ser a nivel del, del intestino delgado, puede ser del intestino grueso, o puede ser también a nivel de, que llama del duodeno, etcétera. Entonces, generalmente a veces cuando nosotros vemos lo que han visto hoy día, justamente cuando hemos realizado la CEPRE, justamente en la papila, al costado, a su costado había un divertículo grande. Entonces, ya vemos qué cosa, que en cualquier órgano hueco se puede formar qué cosa, una bolsa o un saco herniario, como se puede decir, o una formación sacular, que lo llamo. Entonces, ahí viene justamente el término de lo que van a ser en sí, que el divertículo representa en realidad herniaciones de la mucosa a través del colon, en los lugares por donde las arteriolas penetran en la capa muscular. Justamente es lo que yo quiero que ustedes se enfoquen, de que generalmente en este divertículo, lo más importante es qué cosa, van a hacer qué cosa, que en estas partes de los orificios justamente circulan las arteriolas. Entonces, las arteriolas y que van a penetrar justamente la capa muscular. Por eso, el problema es que al posterior o años o meses que puede presentar el paciente, en algún momento X, este saco herniario o esta bolsa sacular, generalmente qué cosa que se va a depositar en estos sacos cantidades obviamente de materiales, de cualquier material, pero generalmente a nivel de colon, qué cosa se va a depositar las heces, los fecalitos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se va a depositar en estos sacos herniarios? Se deposita las heces, ¿no? Van a ver qué cosa, la multiplicación de bacterias. Y si hay la multiplicación de bacterias producto de estas heces, ¿qué va a producir? Va a producir un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio va a ser más agudo, ¿no? Más agudo y más repetitivo. Y como sobrepasa acá las arteriolas, está presente las arteriolas, ¿qué va a producir? Va a producir en cualquier momento un sangrado. Y al momento de producir un sangrado, el paciente va a manifestar qué cosa, que justamente presenta qué cosa, deposiciones rojo vinoso o hematoquesia. Entonces, por eso es importante tener presente cómo se produce justamente la hemorragia digestiva baja por la presencia de divertículos. Entonces, hablamos de divertículo, justamente, como su nombre lo indica, es un saco herniario o una bolsa sacular. Ese es el concepto. Pero cuando nosotros encontramos a nivel del intestino delgado varios divertículos, ya no se va a llamar divertículo, sino se va a llamar enfermedad diverticular. Entonces, la enfermedad diverticular va a ser ¿qué cosa? Justamente la presencia de varios o múltiples, ¿no? Bolsas saculares o bolsas herniarias o también, o que se puede llamar sacos herniarios, como
diferentes lo pueden caracterizar, lo pueden nombrar. Entonces ya tenemos la enfermedad diverticular. Pero ¿qué pasa? Que estos divertículos, al momento, como hemos mencionado anteriormente, va justamente estos huequitos, van a reseccionar o se van a ubicar las heces, va a producir ¿qué cosa? Un proceso inflamatorio. Y cuando produce un proceso inflamatorio, se va a inflamar el divertículo y eso va a ser ¿qué cosa? Diverticulitis. Entonces el término ya tenemos de las diverticulitis. ¿Y por qué es importante la diverticulitis? Porque generalmente en este cuadro agudo, en este cuadro infeccioso, si nosotros vemos y diagnosticamos que hay diverticulitis, está contraindicado realizar la colonoscopia. ¿Me están escuchando, alumnos? Entonces, nosotros queremos de que ustedes cuando tengan el concepto de, doctor, está cursando con un cuadro de diverticulitis, entonces dice, no, inmediatamente, doctor, haga usted una colonoscopía. Está contraindicado. ¿Por qué? Porque al momento cuando yo realice la colonoscopía, como está inflamado, está, como le puedo decir, alterado la estructura del divertículo, yo lo puedo perforar y ahí la canción fue qué cosa, de que al final, si yo quería solucionar un problema, produzco una iatrogenia. Entonces, por eso es importante tener estos conceptos: divertículo, enfermedad diverticular y diverticulitis. ¿Me están escuchando, alumnos? Sí, doctor. Ya, entonces esos conceptos que quedan claros. Ahora, estos divertículos también tenemos que ver que tienen un tamaño, pueden ser pequeños, medianos o grandes. Y generalmente se puede ubicar en todo el trayecto del tubo digestivo. Entonces, todos los divertículos generalmente son llamados divertículos falsos. ¿Por qué? Porque no cuentan justamente con todas las capas. No tiene qué cosa, una mucosa, no tiene una submucosa, no tiene una muscular propia, una muscular, lámina propia, que es muscular también, su estructura muscular propia, no tienen adventicia, etc. Entonces no cumple qué cosa contener eso, por eso son divertículos falsos, porque de repente quizás solamente contiene qué cosa, la mucosa, la submucosa y la lámina propia. Entonces, y son fácilmente qué cosa que pueden ser perforadas. Entonces, si nosotros vemos que el único divertículo verdadero que cuenta con todas las características siempre es el divertículo de Mecke. Pregunta de examen. El único divertículo verdadero es el divertículo de Mecke. Pregunta de examen. Entonces el resto, todos son divertículos falsos. Acá van a ver ustedes justamente la saculación, son divertículos verdaderos, divertículos falsos. Entonces, el divertículo verdadero contiene todas las capas. En divertículo falso puede tener qué cosa, mucosa y submucosa. Entonces, para que tengan un concepto más claro. La epidemiología, como ven ustedes, la diverticulosis se considera como una de las enfermedades gastrointestinales más comunes. Claro que sí. Aproximadamente representan los 2/3 de los adultos que desarrollan generalmente por su novena década de la vida. Todos generalmente, 2/3, miren. De 10, generalmente un promedio de 7 personas, adultos mayores mayores de 90 años, casi generalmente todos presentan la enfermedad diverticular. La mayoría de estos pacientes son asintomáticos, ¿no? Y obviamente hay que determinar generalmente la verdadera prevalencia, todavía es desconocida. El examen, es decir, nosotros a estos pacientes ¿qué cosa? Va a aumentar las colonoscopías para ver qué cosa, las diferentes anormalidades reportadas, ¿no? Más frecuentemente, generalmente es 42.8% de todas estas, ¿no? Y miren ustedes acá, casi el 71.4% de los pacientes son mayores de 80 años. Entonces, conclusión, y eso es una cosa que ustedes tienen que tener presentes, de que todo paciente que presenta, obviamente, dolor, y en la ecografía sale qué cosa que es normal, pero qué cosa que nosotros cuando realizamos siempre la historia clínica, el examen físico y realizamos obviamente la colonoscopia, nos vamos a dar con la sorpresa de que tienen enfermedad diverticular. Entonces obviamente va a doler, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se va a distender esta formación sacular y como se va a distender,
obviamente va a producir dolor. Generalmente, la causa más probable que a veces que tiene qué cosa, tienen una acción directa para la formación de los formaciones saculares es justamente el estreñimiento, el exceso de gases. Entonces aumenta la presión intraluminal del intestino o de la cavidad hueca, del órgano hueco, y obviamente va a haber una herniación. Por eso es importante, ¿no? Por el aumento de la presión intraluminal. Hay dos factores que se dominan, ¿no? Pueden ser geográficos y la edad. En lo geográfico es una enfermedad generalmente de la civilización del oeste, ese a nivel occidental, ¿no? La mayor prevalencia que se tiene justamente es en los países occidentales, ¿no? En Estados Unidos, Europa, en Australia. Y generalmente se puede decir que cosa que está presente generalmente en cualquier parte de a nivel mundial, pero generalmente más en Estados Unidos, en Europa y en Australia. La edad va en relación a mayor edad, mayor probabilidad de presencia justamente de enfermedad diverticular. Acá van a ver ustedes la patogenia justamente de un divertículo, ¿no? Es un divertículo falso, generalmente, por eso es incorrecto, ¿no? Divertículos colónicos también pueden ser llamados pseudodivertículos. Entonces, eso tenemos que tener claro y preciso. Entonces, las herniaciones, la formación sacular, generalmente hay presencia de mucosa y submucosa. Es un divertículo falso, a través de la capa muscular del colon, ¿no? Justamente van a ver ustedes, justamente acá, la formación de los divertículos. Acá, como ven en el gráfico, y es entre una tenia con otra tenia. Entonces, eso es lo que van a prevalecer justamente en la formación de estas herniaciones. Acá también van a ver ustedes justamente el tamaño, ¿no? El tamaño generalmente de un divertículo oscilan entre 3 a 10 milímetros de diámetro, ¿no? Y obviamente esto también en alguna manera, se puede producir un divertículo invertido, llamado también pólipo. Entonces, eso también tienen que tener consideración, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos, que ustedes analicen y van a ver en las figuras, miren acá la presencia de divertículos, ¿no? Entonces, a nivel intraluminal del intestino, se puede presentar qué cosa, varios o múltiples. Generalmente a veces sumamos, cuando nosotros realizamos el examen de la colonoscopia, tenemos que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque al momento cuando nosotros avanzamos con la colonoscopia, a veces vemos unos orificios y comenzamos a dilatar, a presionar más aire, porque obviamente para distender, y a veces nos confundimos la luz de la continuidad del colon con el divertículo. Y estamos que presionamos, y ¿qué pasa? Podemos perforar al paciente. Yo he visto en mi experiencia cuando en la formación de cuando era gastroenterólogo, siempre generalmente a veces cometemos ese error y comenzamos a empujar y basta una ligera presión y a veces sumamos la presión es el doble que a veces sumamos nosotros ejercemos externamente que internamente y podemos perforar. Y inmediatamente ya es una iatrogenia y es un compromiso a veces de un proceso de repente quizás siempre el paciente dice, no, el paciente me ha causado daños y perjuicios, y obviamente es sujeto a que te denuncie, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado. Y esto es lo que es un divertículo. Son formaciones saculares o herniaciones. Miren, ¿no? Entre una tenia con otra tenia, mire cuánto se mira acá. Claramente 1, 2, 3, hasta 4 herniaciones a 4 divertículos. Entonces es normal que nosotros vamos a ver. Acá vamos a ver generalmente, ¿no? La patología, ¿no? Y generalmente para que sepan ustedes, ¿dónde se va a formar mayor presencia de los divertículos? A nivel del colon descendente y del sigmoides. Generalmente se presenta más. En países occidentales, en oeste, casi generalmente el 90% se presenta, mira acá, y en países orientales, en Asia, generalmente entre el 75 y el 85%. ¿Por qué disminuye bastante? Por el consumo
justamente de fibratos, de fibras. Entonces han visto ustedes que los chinos, los orientales, generalmente, ¿qué es lo que más consumen? Justamente su comida china. Entonces el huaitán, a veces sumamos sus diferentes ensaladas, consumen y obviamente son menos propensos a que formen cuadros de los divertículos. Acá van a ver ustedes la patogenia, generalmente se debe a causas multifactoriales, ¿no? De acuerdo a las investigaciones pueden existir factores intrínsecos de la pared, alteraciones de la pared colónica por la edad, motilidad anormal, miren, factores ambientales, factores hereditarios. Entonces, generalmente influyen bastante en lo que es la formación de los divertículos. Y acá van a ver ustedes la estructura de la pared colónica, ¿no? Hablamos de capas longitudinales tenias, circular que se encuentran engrosadas con acortamiento de las tenias y obviamente un lisado de los pliegues como un acordeón, ¿no? Entonces, esto se llama acordeón en los miochosis o mioquitis, ¿no? Entonces, que van a hacer justamente esta formación. La colonoscopía, obviamente, determina los pliegues muy engrosados y redondeados con estrechamiento luminal, ¿no? El examen histológico, obviamente, no hay hiperplasia ni también hipertrofia, ¿no? ¿Por qué se encuentran engrosadas la pared? Justamente porque hay una alteración o una inhibición tisular de las metaloproteinasas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay presencia de depósitos de elastinas en las fibras musculares contraídas y va a haber cambios en la composición del colágeno, envejecimiento, y va a estar alterado el colágeno tipo 3, ¿no? Generalmente en lo que es la estructura de la pared colónica. Acá van a ver ustedes la estructura de la pared colónica, justamente aumenta los diverticulosis, los divertículos en pacientes con enfermedades de tejido conjuntivo. Claro que sí. Pacientes, por ejemplo, en pacientes que padecen de cuadro de esclerodermia, etc. Síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan y el esclerodermia, como hemos mencionado. Entonces aumenta, ¿no? Si tenemos estas enfermedades, obviamente también va a haber mayor predisposición o mayor aparición de los divertículos. Obviamente la motilidad a nivel del colon, no siempre realizamos una manometría colónica, ¿no? ¿Y qué vas a encontrar en una manometría colónica? Va a haber un aumento de las presiones luminales en reposo, va a haber un aumento de presiones luminales postprandiales y va a haber un aumento de presiones estimuladas por la neostigmina. Chicos, ahí tienen una pregunta. Entonces, una pregunta que justamente les puedo preguntar y ustedes van a determinar cómo vamos a encontrar a la manometría colónica justamente estas alteraciones. Paiter propuso la teoría de la segmentación, ¿no? ¿Y qué nos decía que es la teoría de segmentación? Es el aumento, obviamente, incremento de la alimentación occidental carente de fibra. Es una teoría de segmentación. Cuando nosotros realizamos la endoscopía flexible o una colonoscopía flexible, generalmente vamos a encontrar que va a haber alteración en los catéteres manométricos, en el cono sigmoide, y va a aparecer la enfermedad diverticular sintomática. ¿Por qué? Porque va a haber índices de mortalidad más perdón, un ratito, perdón, voy a contestar una llamada. ¿Aló? ¿Sí? Mira, hijita, ahorita estoy en clases. ¿Me puedes llamar dentro de una horita? O si no, mañana vas a mi consultorio a las 7:30 de la mañana, ¿ya? Estoy en clases, hijita, por favor. Ya. Perdón. Ya. ¿Me escuchan, alumnos? Sí, doctor. Ya, van a disculpar. Entonces, obviamente va a haber mayores índices de la motilidad más altos, va a haber una retropropagación de las ondas peristálticas y va a haber, un mayor número de células intersticiales de Cajal. Va a haber, obviamente, marcapasos, ¿no? Debido a una alta actividad de los nervios colinérgicos excitadores,
¿no? Y va a haber una disminución adrenérgica de los inhibidores. Esto, a la larga, va a ver qué cosa, va a producirme una hipertonía del colon con diverticulosis. Entonces, por eso es que es importante la motilidad a nivel del colon. Acá vienen qué cosa, los factores ambientales que nosotros también generalmente son factores que van a condicionar a la formación de los divertículos. Una alimentación con poca fibra y mucha carne, claro que sí, ¿no? La obesidad, miren, el tabaco, la falta de ejercicio físico, el alcohol y los aires. Entonces, obviamente, acá nosotros tenemos que ver, generalmente, estos son los factores ambientales que van a condicionar mayormente la aparición de los divertículos. Entonces, eso tenemos que tener en consideración. Y acá viene qué cosa, lo más importante, la fibra, que va a ser un lugar muy especial justamente para evitar la aparición de los diferentes, de esta patología que son los divertículos. ¿No? La teoría que generalmente de que la escasez de la fibra alimentaria es fundamental para la patogenia de la diverticulosis. Creo que sí. Según Burkitt y Paiter, los diverticulosis es una enfermedad por carencia de fibra. Claro que sí, va directamente relacionado, ¿no? Debido a qué cosa, que hay tiempos de tránsitos considerables más lentos y el peso fecal está disminuido, ¿no? Generalmente a nivel de Reino Unido versus Uganda, ¿no? Que generalmente se relacionaba para hacer este trabajo, ¿no? Y generalmente el estudio también, vean ustedes que en Estados Unidos el aporte de fibra descendió en un 28% entre el año 1909 y 1975. En este tiempo se detectó un aumento importante en la prevalencia, ¿no? Hay un estudio británico en vegetarianos, menor prevalencia, miren ustedes, del 12% versus el 33% que se da. El estudio de Pieri, asociados a una dieta de alta fibra, se asocia con prevalencias más altas, no más bajas, de la diverticulosis asintomática. Por eso es importante justamente la presencia de fibra justamente en la dieta para evitar qué cosa, estos cuadros de divertículos. Entonces, en pacientes que tienen factores ambientales, por ejemplo, en pacientes obesos, por ejemplo, con un índice de masa corporal mayor de 40, en esos pacientes sí hay que exigirles bastante, ¿qué cosa? El consumo de fibras, ¿no? En esos pacientes. Y acá tienen también justamente la fibra en pacientes del oeste, generalmente el 90% se asocia a la falta de fibra en los países occidentales. ¿Ya? Y en países orientales, en Asia, 75-85%, no se asocian a la fibra, pero se asocia al consumo de carne. Generalmente, vean ustedes cómo es la variación. Ya es un problema, obviamente, en Estados Unidos, actualmente es un gran problema la obesidad. Y justamente si tengo obesidad, obviamente está relacionado con esta enfermedad de los divertículos. Acá tienen factores ambientales, como hemos dicho nosotros, justamente todo lo que hemos hablado, el alcohol, el consumo de aspirina, etcétera, ¿no? Incremento de la edad, ¿no? Entonces, que van a formar parte de los factores ambientales. Acá van a encontrar también factores hereditarios, ¿no? Generalmente a veces dicen, ¿no? Igual de común en hombres y en mujeres. Claro que sí, es igual, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de variación. Dice que los hombres presentan más incidencia de sangrado por divertículos. Eso es cierto, ¿no? Entonces, yo he tenido bastantes pacientes, obviamente, que han presentado hemorragia digestiva alta, pero en comparando entre hombres y mujeres, la mayoría son hombres, ¿no es cierto? Muchas mujeres, más episodios de diverticulitis, es lo contrario. Y esto es pregunta de examen. Entonces, en los hombres aparece qué cosa, más la enfermedad de los divertículos, el sangrado, ¿no es cierto? La hemorragia digestiva alta por divertículos en hombres. Y en mujeres presentan más episodios de diverticulitis. Entonces, es una consideración que ustedes deben tener y tienen que justamente tener claro y preciso qué es lo que vamos a presentar y qué es lo que vamos a tener frecuentemente tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Las presentaciones clínicas van a ver generalmente el 80% de los pacientes son asintomáticos de por vida. A veces el paciente tiene los divertículos,
que son pequeños y ni siquiera se dan cuenta que tienen divertículos. No tienen ninguna molestia. ¿Por qué? Porque obviamente de repente hace ejercicios, consumen a veces, sumamos bastante ingesta de agua, a veces hay una ingesta adecuada de fibras y el paciente va a estar tranquilo. Son asintomáticos, ¿no? Y generalmente cuando los que manifiestan, obviamente ya es de uno de 4 patrones, va a haber una enfermedad diverticular, sintomática no complicada, va a haber diverticulitis, va a haber sangrado diverticular y va a haber una colitis segmentada asociada con enfermedad diverticular en los pacientes que son sintomáticos, ¿ya? Y eso es lo que tienen que tener ustedes claros y precisos. Acá miren ustedes en este gráfico, vamos a hablar de la diverticulosis asintomática, ¿no? Generalmente son de hallazgo incidental, claro que sí, el paciente viene por una molestia, bastante flatulencia, etcétera, y se les determina obviamente una colonoscopia o a veces presenta un estreñimiento. Y el paciente ni siquiera refiere otra sintomatología. Doctor, estoy estreñido, tengo bastante gases y por de repente quizás por prevención se solicita que le realicen una colonoscopia y nosotros le preparamos, le realizamos la colonoscopia y encontramos obviamente los divertículos. Por eso son hallazgos incidental, pacientes evaluados por otras indicaciones, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar? Pues nos puede ayudar una tomografía, ¿no? La colonoscopia puede determinar qué cosa, los diverticulosis es la anormalidad más común encontrada en la colonoscopia, claro que sí. No indicación del tratamiento específico o de seguimiento, ¿no? Aún se debate si la presencia de las diverticulosis en una población anciana es una enfermedad o una mera variante fisiológica asociada a la senectud o a la vejez. Entonces, también no sé, ¿no? Y las recomendaciones dietéticas, obviamente, es el consumo alto de lo que es la fibra dietética. Acá viene qué cosa, lo que es la enfermedad diverticular sintomática no complicada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener, ¿no? ¿Qué presentan? Queja de síntomas inespecíficos abdominales. Si se cree que los síntomas provienen de los diverticulosis, no hay evidencia de las complicaciones o enfermedades diverticulares. Se dice que la enfermedad se define como una enfermedad diverticular sintomática no complicada. Cuando no hay manifestaciones, a veces sumamos de complicaciones, ni mucho menos, a veces cuadros severos, ¿no? Que es lo diferente cuando es complicado. Similitudes clínicas, ¿no? Obviamente con la enfermedad diverticular sintomática no complicada y el síndrome de intestino irritable. Entonces, eso es lo que tienen que ver. Hay una similitud. A veces sumamos de justamente de estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, en un síndrome de intestino irritable, ¿no? ¿Qué se va a encontrar? A veces sumamos flatulencia, distensión abdominal, pero ¿qué cosa? Que en la colonoscopia no vas a encontrar absolutamente nada, ¿no? Y es un síndrome de intestino irritable. Pero ¿qué cosa? Que a veces sumamos, el cuadro es semejante en el cuadro, antes de realizar la colonoscopia, semejante, ¿qué cosa? A una enfermedad diverticular sintomática, no complicada. Pero lo realizamos nosotros la colonoscopia y verifican que el cambio que inicialmente se tenía ya es más conciso y más preciso, encontrando, ¿qué cosa? La presencia de estas formaciones saculares. Y obviamente que la enfermedad diverticular sintomática no complicada tiene un curso benigno a largo plazo con muy baja incidencia de complicaciones, cuando no es una enfermedad diverticular sintomática no complicada. La fisiopatología, obviamente, cuando hay los divertículos son una consecuencia tardía, obviamente, de lo que nosotros hablamos, y es del aumento de la presión generalmente de la luz del intestino, ¿no? No diferencia en síntomas o pronóstico. No hay una base para considerar, ¿no? Justamente lo que hemos hablado, generalmente lo que es este cuadro de la enfermedad diverticular sintomática no complicada, el ZUM, ¿no? Para que ustedes entiendan, ¿no? Entonces no hay diferencia, ¿no? Entonces continuamos con lo que es las manifestaciones clínicas. Miren acá en el gráfico, así viene el paciente, ¿no? Manifestando dolor en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Exacerbándose con el alimento y disminuido de repente quizás con la defecación o el pasaje de los flatos. Siempre esto va a manifestar y está generalmente
asociado a la similitud de los síntomas de un síndrome de intestino irritable. Por eso les digo a ustedes, generalmente a veces se confunde de eso. Pero, ¿qué va a diferenciar? Justamente cuando le realizamos el examen de la colonoscopia, ¿no? Y esto va a ser, ¿qué cosa? Una enfermedad diverticular dolorosa, ¿no? Hinchazón, constipación, puede haber, ¿qué cosa? Diarrea, miren, pasaje de moco por el recto, ¿no? Y obviamente cuando hay el paciente puede estar, ¿qué cosa? Presentando un hinchazón en el cuadrante inferior izquierdo o en el abdomen blando que sea sensible, ¿no? Es una manifestación especial justamente de esta patología. El diagnóstico, siempre ustedes tienen que tener presente que es la colonoscopía, es el gol estándar. Puede ser qué cosa, miren ustedes, acá en una colonoscopía pediátrico, el 90%, obviamente cuando el colon está cargado de divertículos, ¿no? Va a haber espasmo, estrechamiento luminal, ¿no? Puede haber inflamación previa de fibrosis, confusión entre las aberturas del lumen colónico y de los divertículos, ¿no? Y siempre acá lo que van a ver es la maniobra de flotación del colon sigmoides, ¿no? Debido a una distensión del lumen entre 100 a 300 cc de agua. Entonces, esa es la maniobra de flotación del colon sigmoide. Y generalmente lo utilizamos cuando realizamos la colonoscopia. Y esto disminuye la incomodidad y aumenta obviamente la detección de los pólipos. Entonces, cuando nosotros realizamos, hay dos tipos para que ustedes sepan de la forma como se realiza la colonoscopía. La colonoscopía previamente se tiene que preparar al paciente, es decir, un día antes, realizar qué cosa, un lavado del intestino grueso. A esto se llama preparación del colon. Entonces el colon tiene que estar totalmente limpio justamente para identificar justamente todas las patologías, pólipos, cáncer, obviamente divertículos, etc. Y nosotros realizamos obviamente con la insuflación, es decir, externamente insuflamos aire, a esto le llamamos una colonoscopía convencional, como se puede decir, ¿no? A través de la inyección de aire, ¿no? ¿Para qué? Para que obviamente se distienda el colon. Y hay otra que cosa, una colonoscopía por inmersión. Por inmersión. Es que yo agarro y justamente ahí viene la manera de flotación del colon sigmoide. Yo agarro e introduzco bastante agua. ¿Y en qué me va a ayudar este ingreso de agua? Me va a mejorar, obviamente, la distensibilidad del colon y además, ¿qué cosa? Que el colon ya no va a tener esos bucles, esos ángulos. A veces sumamos el colon, la presencia de agua, ¿qué cosa? Agarra, ¿de qué cosa? Más recto me pone el colon. Y es más fácil a veces desarrollar este examen. Pues no es muy difícil, pero con la ayuda de una colonoscopia por inmersión, obviamente a veces el tiempo de hacer la colonoscopia es más rápido, ¿no? Generalmente se dice a veces el 50% se ahorra en lo que es este tipo de colonoscopia por inmersión. ¿Ya? Eso es por lo que tienen que tener en consideración. Acá vienen, miren ustedes, diverticulosis densa, evitar la insuflación, claro que sí, hemos dicho bien claro que a veces nosotros insuflamos, nos equivocamos de orificio y seguimos avanzando con el colon y vemos que en cualquier momento se puede perforar y sálvense el que pueda, ¿no? Y a veces no queremos tener complicaciones. Por eso miren acá, un resultado positivo de sangre oculta nunca debe atribuirse a la diverticulosis. Claro que sí, índices de sangre oculta en las diverticulosis y en pacientes control sanos son muy similares. Por eso hay que nosotros semejante y hay que tener muy conciso de que todo sangrado que nosotros encontremos en el examen de heces, por eso sangre oculta en heces, siempre la probabilidad es muy alta para NM que para lo que es diverticulosis. Entonces eso es lo que tienen que considerar. Por eso se hace ¿qué cosa? La indicación en estos casos que sale positivo, indicar la colonoscopia. Y acá van a ver ustedes, miren ustedes, y siguen qué cosa con estos gráficos, miren la presencia de bastantes divertículos. Y obviamente hemos dicho que acá, que generalmente cuando estos huequitos están llenos de caquita, es de heces, comienza a producir el proceso de inflamación por éxtasis.
bastante producción de ¿qué cosa? De bacterias. ¿Y las bacterias qué hacen? Lo primero ¿qué cosa? Es producir ¿qué cosa? Inflamación, es uno. Y obviamente producir ¿qué cosa? Algunos gases, ¿no? Y al momento de producir gases, obviamente producen mayor distensión, mayor aparición justamente de estos divertículos. Acá miren ustedes, acá este examen, tenemos a través de la colonoscopía, miren, y acá nosotros hacemos un examen de un colon varitado, ¿no? Una radiografía varitada de colon, y miren ustedes las formaciones de los divertículos. ¿Me están escuchando, alumnos, no es cierto? Sí, doctor. Ya. Entonces, por eso nos ayuda bastante, ¿no? Y el manejo médico generalmente depende de la severidad del cuadro clínico, claro que sí. En la diverticulitis sintomática leve, sin signos de infección, se maneja con tratamiento empírico dirigido a corregir un problema de motilidad colónica. Claro, sí, solamente con dieta y bastante consumo de fibra, ¿no? Los pacientes con dolor abdominal localizado sin efectos de toxicidad se manejan de manera ambulatoria. Eso tengan presente. Mediante la dieta líquida y la antibiótico-terapia, el nuevo esquema es el ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas con metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. A esto ya se ha agregado, ¿qué cosa? Estudios para el manejo de las diverticulitis, ¿no? Ya el uso de la rifaximina y el uso también de la mesalacina. Entonces, por eso siempre cuando yo hago revisiones de la enfermedad diverticular y uso de la mesalacina y uso de la rifaximina. Entonces, nos ayuda bastante en este manejo y es lo que está saliendo de boga para el tratamiento médico de los divertículos. Presentan diverticulitis aguda más grave, requieren obviamente manejo hospitalario. Sí o sí. En estos pacientes se puede complicar y una complicación, siempre cuando hablamos de diverticulitis complicada, hablamos de una diverticulitis perforada. Métanselo a alumnos de la cabecita y es pregunta de examen de ENAM y pregunta de examen también para residencia médica. Si hablamos de diverticulitis complicada, hablamos de perforación colónica. ¿Ya? Es directo para que ustedes entiendan, ¿no? Y obviamente tiene que ser hospitalizado, ¿no? Se les realiza la tomografía abdominal, se inicia manejo en reposo intestinal, va a haber una hidratación intravenosa, así como el uso de la cefalosporina, ¿no? De tercera generación, obviamente es lo más indicado. Y el uso también del metronidazol, generalmente por 14 días de tratamiento. Acá ven ustedes acá, ¿no? Nosotros utilizamos el Rifax, ¿no? Que es la rifaximina, que es el uso de antibióticos que estamos utilizando actualmente, ¿no? Entre los tratamientos antibióticos y probióticos también utilizamos, ¿no? Importancia de las bacterias patógenas y no patógenas es un objeto de estudio. Va a haber alteraciones de la microbiota intestinal que predisponen a la inflamación. Antibiótico, la rifaximina, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a haber un descenso en la frecuencia, ¿no? De la intensidad de los síntomas. La rifaximina más fibra, más eficaz. Utilizamos rifaximina más fibra, el éxito para el tratamiento de la diverticulitis va a ser mejor. Probióticos, ¿no? Obviamente está utilizando bastante lo que es en la enfermedad diverticular, que podría reflejar en parte una disbiosis objeto de estudio. Entonces, nosotros tenemos que cosa una microbiota intestinal normal y obviamente por acción de los divertículos y por la acumulación de las heces justamente en estas reacciones nos van a alterar la flora. Entonces, por eso es importante justamente estos. Estos son los estudios que generalmente están saliendo recientemente. Y el tratamiento, obviamente, si no responde al tratamiento médico, obviamente tenemos que ir al tratamiento de quirúrgico, ¿no? Importancia de la cirugía no suele plantearse ante una diverticulitis no complicada, claro que sí. Riesgos sobrepasan los beneficios. Importancia del seguimiento clínico, diverticulitis. Acá viene ya el término, ya hemos hablado de los divertículos, diverticulosis, y acá nosotros nos centramos a la diverticulitis. Entonces, es una complicación más frecuente de la diverticulosis, generalmente es el 10 al 25%,
se produce una inflamación o infección de un divertículo, puede ser aguda o crónica, puede ser complicada o no complicada. Cuando hay complicada ya hay presencia de abscesos, va a haber presencia de fístulas, va a haber presencia de obstrucción o perforación libre. Y generalmente se van a presentar entre pacientes más jóvenes, de 18 a 44 años, que es lo diferente con la enfermedad de la diverticulosis. La diverticulosis hemos dicho que de 60, 70, 80, 90 años sí se presenta, pero no se presenta la diverticulitis. La fisiopatología, no, obviamente hay presencia del saco diverticular, se obstruye por las heces espesadas en su cuello, el fecalito erosiona la mucosa del saco, produce una inflamación de bajo grado y obstruye su drenaje, ¿no? De las arteriolas. Signos histológicos, va a haber hiperplasia del tejido linfático de la mucosa, va a haber una agregación en la punta del saco dañado, ¿no? Va a haber una apoptosis defectuosa, ¿no? Suprarregulación de la respuesta inmunitaria local y va a haber reactivación, obviamente, de la presencia de los citomegalovirus, ¿no? Generalmente van a estar asociados directamente con esta infección. Seguimos, ¿no? Va a haber la cascada de acontecimientos de obstrucción por el fecalorito, más anomalías innatas o adquiridas. Va a haber bacterias que flanquean la mucosa vía transmural. Obviamente va a haber una perforación debido a la magnitud, a la localización, ¿no? Va a haber unas microperforaciones muy bien localizadas, contenidas por la grasa pericólica y el mesenterio y causan generalmente accesos pericólicos pequeños. También puede haber una perforación más grande, ¿no? Y obviamente si hay una perforación más grande, va a haber accesos más grandes, va a haber una masa inflamatoria grande, va a haber fibrosis, va a haber extensión a otros órganos o formación de fístulas, ¿no? Y va a haber, ¿qué cosa? A la larga una perforación libre, va a haber una peritonitis franca, ¿no? Bacteriana o fecal, se puede decir mortal. Siempre cuando hay una perforación libre, y esa es pregunta de examen, también de la residencia. ¿A qué llamamos perforación fecal? Justamente a una perforación libre o una peritonitis franca bacteriana. Pregunta de examen de acá de nosotros del curso y pregunta de examen de la residencia médica. Y es mortal, ¿por qué? Porque es una peritonitis generalizada, ¿no? Y acá tenemos que hablar, siempre cuando hablamos alumnos de peritonitis, de diverticulitis complicada, hablamos de perforación, hemos dicho. Y para esto nos ayuda bastante la clasificación de Hinchey. Hinchey, pregunta de examen de residencia. La clasificación de Hinchey se utiliza justamente en diverticulitis complicada. ¿Me han escuchado alumnos? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, ¿en qué utilizamos la clasificación de Hinchey? Justamente en diverticulitis complicada. Ahora, esta clasificación de Hinchey es de grado 1, de grado 2, grado 3 y de grado 4. Generalmente la de grado 1, ya mira, hay presencia de accesos pericólicos, de mesentéricos. El grado 2 ya hay presencia de acceso pélvico más contenido. Grado 3, va a haber una peritonitis purulenta, mire, sigue el cuadro. Grado 4, va a haber una peritonitis fecal generalizada. Por eso hablamos justamente de estos tipos, justamente ya de la diverticulitis perforada complicada. Acá está la escala de Hinchey, que nos ayuda bastante, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Miren cómo está acá, ¿no? Y acá lo que van a ver ustedes, justamente este término, Alicia, nos va a ayudar bastante justamente para determinar, obviamente, la diverticulitis, ¿no? Antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad o acompañante, ¿no? Antigüedad, ¿cuántas horas, por ejemplo, ha habido ya la perforación, ¿no? La localización es en el abdomen inferior. Irradiación, algunas veces, al ingle de la pierna izquierda. Carácter, cólico, ¿no? Generalmente intensidad, podemos de 7 a 10 sobre 10. Acompañante puede haber fiebre, náuseas, vómitos, etc. Entonces, para eso me tienen que ustedes
tener presente mnemotecnia. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que ver. Acá vamos a ver, continuamos lo que es la diverticulitis no complicada, ¿no? Que hemos hablado anteriormente. Va a haber una inflamación colónica con pequeños abscesos combinados de la pared colónica, 80%. La complicación más frecuente, generalmente no es no complicada. Siempre alumnos, siempre hacer una buena anamnesis, buena evaluación física y hacer diagnósticos diferenciales. Ustedes están en la capacidad de equivocarse. Cuando van a hacer ustedes su internado, equivóquense. Practiquen los diferentes diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos que ustedes planteen. Doctor, ¿tiene qué cosa? Un dolor a nivel de la fosa ilíaca izquierda. Ah, ya, muy bien. ¿Qué puede ser? Si es mujer o puede ser hombre. Ah, puede ser una apendicitis. Si es mujer, puede ser una torsión del ovario, ¿no? Entonces, puede haber qué cosa, diferentes patologías. Puede qué cosa asociar también a una enfermedad diverticular. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Diagnósticos diferenciales. Puede ser también qué cosa, una enfermedad inflamatoria intestinal. Puede ser qué cosa, o puede ser también un síndrome de intestino irritable. Entonces, eso es lo que tienen que considerar ustedes. ¿Ya? Diferente. Puede ser también una colitis, puede ser un cáncer colorectal, o sí puede ser qué cosa, patologías ginecológicas. Entonces, teniendo en consideración esto, tenemos que plantear nuestros diagnósticos diferenciales. Y acá van a ver ustedes el manejo de una diverticulosis, ¿no? Asintomática, sintomática, ¿no? ¿Qué vamos a hacer justamente cuando hay por ejemplo, una diverticulosis sintomática? Puede haber qué cosa, una hemorragia diverticular, ¿no? Va a haber una presencia, por ejemplo, de una colitis segmentaria, ¿no? Y acá nosotros la conducta que podemos tomar, por ejemplo, cuando ya hay una diverticulosis complicada, la presencia de abscesos, fístulas, obstrucción, o puede haber una perforación, ¿no? O hablamos obviamente, de una diverticulitis asintomática no complicada también, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros queremos que ustedes lo evalúen y obviamente comiencen a definir, ¿no? El diagnóstico, obviamente, historia clínica, la evaluación física, aumentar la comprensión. Siempre pidan qué cosa, una proteína C reactiva mayor de 50 miligramos por litro, ¿no? Obviamente a veces hay una clínica incierta, ¿no? Obviamente nos va a ayudar qué cosa, una evaluación por imagen, una tomografía de abdomen y pelvis, obviamente es el estudio de elección si hay sospecha de diverticulitis. Hemos dicho que acá, miren la diferencia. En un paciente con diverticulitis está contraindicado, ¿qué hemos dicho? La realización de la colonoscopía. Pero sí, ¿qué cosa? La tomografía de abdomen, de pelvis y abdomen nos va a ayudar bastante en lo que es la enfermedad de la diverticulitis. Obviamente podemos hacer una radiografía contrastada hidrosoluble oral y rectal, ¿no? Con contraste intravenoso, y va a haber qué cosa, hallazgos de engrosamiento de la pared, de las estrías de la grasa pericólica, va a haber presencia de líquido pericólico, va a haber acceso confinado a la pared y va a haber, de acuerdo también al contraste extravasado, ¿no? Si hay perforación. Entonces, eso hay que tener en consideración. Otras pruebas de imagen que nos puede ayudar, obviamente va a ser la radiografía, el enema contrastado, la ecografía, la resonancia magnética, la endoscopía, la colonoscopia debe evitarse en sospecha de la diverticulitis. Entonces, está contraindicado la colonoscopía, como hemos dicho. Miran acá, justamente, cómo nos ayuda en la enfermedad, en una radiografía, una ecografía, y miren un examen de contrastado de bario, ¿no? Miren ustedes justamente la presencia de los divertículos. El tratamiento puede ser ambulatorio o puede ser intrahospitalario, que sí. Ambulatorio, ausencia de criterios hospitalarios, más revisión adecuada, reposo intestinal, aporte de líquidos, antibióticos orales, ¿no? Para gram negativos y anaerobios, ¿no? Acá utilizamos quinolonas, ¿no? Quinolonas, obviamente el uso de la sulfamida, más metronidazol, clindamicina, amoxicilina clavulánico durante 10 días, ¿no? Y intrahospitalarios, obviamente ya intolerancia a la vía oral,
si hay peritonitis, vómitos excesivos, fiebre, ausencia de mejoría con el tratamiento ambulatorio, y mismo principio ambulatorio, más administración intravenosa, más consultas por cirugía. Acá tenemos que tener en consideración. La evolución, obviamente, mejora la sintomatología a los 2 o los 4 días, contemplar dieta, ¿no? Que tenemos que ver y realmente restaurar inmediatamente la vía oral, ¿no? Sí es alta, pero completar estos esquemas generalmente de 10 días. No mejora buscar complicaciones, diagnósticos diferenciales y repetir consultas, ¿no? Generalmente tenemos que ver. Generalmente el 15 al 30% requieren intervenciones quirúrgicas. Generalmente lo tenemos que hacer una reevaluación de acuerdo al caso que se puede presentar. De 2 a 4 episodios de diverticulosis no complicada, se puede presentar un episodio de diverticulosis complicada, ¿no? Hay que realizar ¿qué cosa? Una resección colónica más colonoscopía o eliminación también de la colostomía, ¿no? Y realizar una anastomosis. Y acá van a ver ustedes, miren, un tanto de divertículos complicadas, generalmente se presentan en el 15 al 20%, va a haber acceso, fístula, obstrucción y perforación, ¿no? Este es el acceso que hemos dicho nosotros, puede haber que es 15% de diverticulitis presentan acceso pericólico intramesentérico. El flemón localizado sin expansión, pregunta de examen. Acceso local, accesos distantes, peritonitis generalizada por ruptura y peritonitis fecal, ¿no? Que ustedes tienen que conocer. Signos de abdomen sensible, va a haber masa, va a haber fiebre, va a haber una leucocitosis persistente, obviamente, si hay sospecha, hacer una tomografía, ¿no? Inicio de antibióticos más reposo intestinal, cuando hay acceso, ¿no? Hay que realizar sí o sí el drenaje percutáneo guiado por tomografía y generalmente del 20 al 25% de esta diverticulitis con acceso, obviamente van a ir ¿qué cosa? A un tratamiento quirúrgico urgente, multiloculado, inaccesible, puede ser la cirugía en 2 etapas y realizar generalmente a veces inicialmente una anastomosis primaria. Ese es en el acceso producido por un diverticulitis complicada. Una fístula generalmente es alrededor del menos del 5%, va a haber acceso que se extiende a un otro órgano adyacente. Generalmente las fístulas, ¿qué pueden ser? Fístulas colon-vesical, generalmente es en el 69%. Fístula colon-vesical, más frecuente. Va a haber ¿qué cosa? Obviamente, neumaturia, fecaluria, resección, cierre de fístula y anastomosis primaria. Mire, puede haber un tipo de fístula colovaginal, generalmente se presenta en el 25%, debido al paso de heces y gases por la vagina, ¿no? Va a haber infecciones y va a haber histerectomía previa, ¿no? Va a haber una resección colónica y una reparación del órgano contiguo en una sola etapa, para este caso de las fístulas, por diverticulitis complicada. Acá tipos de fístulas, volvemos a repetir, y esta es pregunta de examen. Chicos, apréndenselo de memoria. Colon vesical, 65%. Colon vaginal, 25%. Colon entéricas, 7%. Colon uterinas, 5%. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ver de mayor o menor frecuencia de aparición. Obstrucción, hemos dicho qué cosa, pueden ser agudas y pueden ser crónicas. Si son agudas, obviamente va a haber una inflamación pericólica, accesos, puede haber ambos también, pseudoobstrucción a nivel del ilium, obstrucción del intestino delgado, ¿no? Obviamente nos va a ayudar bastante la tomografía contrastada a nivel oral y rectal, inicio obviamente rápidamente de antibióticos, reposo intestinal y aplicar una aspiración nasogástrica en una obstrucción. Y obviamente el tratamiento es quirúrgico, se hace cuando hay una obstrucción persistente, ¿no? Preparación con enema de la irrigación o laxantes días antes de la técnica de Hartmann que nosotros tenemos que realizar. Y si hay una obstrucción crónica, va a haber episodios recidivantes de diverticulitis, ¿no? Subclínicas, va a haber obstrucción de alto grado o completa, ¿no? Obviamente está indicada la colonoscopía, la tomografía de repente, va a haber nosotros podemos desarrollar una dilatación endoscópica con balón, poner endoprótesis, pueden ser de tipo metálicas que diga, o también de plástico, autoexpandibles, y puede haber resección posterior
previamente a estas terapias que nosotros podemos implantar inicialmente. Y hay acá lo que llamamos la perforación libre, o también lo que nosotros sabemos una peritonitis fecal, ¿no? La peritonitis fecal, como hemos mencionado nosotros acá, es una urgencia quirúrgica, va a haber, hay que realizar una identificación temprana, puede una radiografía, podemos encontrar un neumoperitoneo, y obviamente, ¿qué nos va a confirmar? Una tomografía. Inmediatamente tenemos que realizar el inicio de antibióticos de amplio espectro intravenoso, cefalosporina de tercera, cuarta generación, quinolonas, etcétera, y los procedimientos de 1 a 2 etapas generalmente. Se define generalmente intraoperatorio, dependiendo de las condiciones, ¿no? Hacer a veces en varias oportunidades reanastomosis imposible, una colonoscopia indefinida, ¿no? Posiblemente por vía laparoscópica. Lo podemos realizar justamente la solución de este tratamiento quirúrgico. Acá van a ver ustedes ya la colitis segmentaria asociada a las diverticulosis. ¿Y qué vamos a encontrar? Manifestaciones distintas en su grupo de pacientes con enfermedad diverticular. Generalmente se presentan de 0.3 a 1.3%. Generalmente en hombres de 63, 64 años, simula clínicamente con la enfermedad inflamatoria intestinal. Miren, endoscopía. ¿Qué vamos a encontrar en la endoscopía? Vamos a ver, ¿qué cosa? Una mucosa eritematosa, friable, con erosiones, y vamos a realizar una biopsia, justamente con la colonoscopía, y vamos a encontrar, ¿qué cosa? Una infiltración de predominio de linfocitos, vamos a encontrar criptitis, podemos encontrar abscesos granulomas. Entonces, eso es lo que vamos a ver, qué cosa, en la toma de la biopsia. Entonces, y obviamente mayor porcentaje de evolución de la proctosigmoiditis ulcerativa, que es semejante a la enfermedad de Crohn. 80% va a haber una remisión, ¿no es cierto? Con 5, las asas, es la sulfasalacinas, que diga, ¿no? Los 5 asas son las sulfosalacinas. ¿Y qué son las sulfosalacinas? Son antiinflamatorios, ¿no? Inicialmente se usaba para el uso de la artritis reumatoidea. Entonces, con el cambio de justamente la farmacodinámica o uso también de la industria farmacológica, han ido sacando, obviamente, ya otros antibióticos, medicamentos, justamente para lo que es diverticulitis complicada. Ya viene, ¿qué cosa? Justamente el uso de la rifaximina, como hemos mencionado anteriormente, y la mesalacina. Entonces, la 5-asa hemos dicho que es la sulfasalacina. Y la sulfasalacina también utilizamos en pacientes con colitis crónica. A veces pedimos al paciente y le damos la sulfasalacina de 500 miligramos cada 8 horas. Durante, por ejemplo, puede ser 2 a 4 semanas, ¿no? A un mes. Y el éxito, obviamente, va a ser muy bueno, ¿no? Y generalmente a la colitis segmentaria es benigno y autolimitado. La hemorragia diverticular, que es otra complicación también, generalmente se presentan entre 30 al 66%, ¿no? Que es importante, obviamente, en la aparición de adultos. Del 10 al 15% de pacientes con diverticulosis es significativa, y obviamente de estos, el 3 al 5% son severos, ¿no? Generalmente, esta hemorragia diverticular se presenta más en la mitad del colon proximal y más riesgo en diverticulitis pancolónica. Pancolónica significa en todo el colon, ¿no? Por eso es pancolónica. Riesgo aumentado por AINES, claro que sí. El diagnóstico es presuntivo y de exclusión. Si hay una hemorragia diverticular presuntiva, generalmente en el 34%, si hay una diverticulosis incidental, 46%, y si hay una hemorragia diverticular definitiva, generalmente es el 20%. Obviamente acá van a ver la fisiopatología justamente del debilitamiento del vaso, engrosamiento de la íntima, adelgazamiento de la media, mayor exposición, y obviamente la clínica, que lo que vamos a hacer en la enfermedad de la diverticulitis en hemorragia, va a haber presencia de hematoquesia, ¿no? Que es abrupta, dolorosa, se autolimita generalmente, miren, el 70-80%, de volumen moderado o abundante, va a haber presencia de coágulos rojos o marrones, que justamente vamos a presentar en este cuadro.
El diagnóstico ya hemos hecho, y el tratamiento, evaluar el estado hemodinámico, aclarar el diagnóstico y la ubicación del sitio sangrado, evaluar obviamente la presentación clínica, ¿no? Y obviamente descartar cualquier otro cuadro, otros diagnósticos, ¿no? Diagnóstico, siempre vamos a hablar de la gamografía nuclear, justamente en estos cuadros de la diverticulitis que presentan hemorragia. La tomografía nos puede ayudar, obviamente la colonoscopía y la angiografía. Si nosotros identificamos obviamente ya el cuadro de la diverticulitis hemorrágica, el tratamiento de repente quizás el médico no responde, inmediatamente tenemos que ir, ¿qué cosa? Al tratamiento de cirugía. Pero nosotros, ¿en qué vamos a tratar de repente de solucionar los gastroenterólogos? Al momento cuando nosotros encontramos hemorragias, ¿no? Entonces ingresamos y obviamente el colon tiene que estar totalmente limpio y vemos de repente quizás, ¿no? La identificación de un divertículo que está sangrando. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos, ¿qué cosa? La aplicación de las ligaduras. ¿Y cómo hacemos nosotros? Agarramos, ubicamos el divertículo sangrante y succionamos, ¿no? Con la aspiración. Aspiramos, succionamos y se introduce inversamente como un pólipo y soltamos la liga. Entonces ya hemos solucionado, ¿qué cosa? El problema del sangrado. Entonces, en esto, nosotros sí lo realizamos los gastroenterólogos y solucionamos los problemas. Pero a veces sumamos, no tenemos ligaduras. Entonces, que lamentablemente ya ese es el problema del cirujano. Entonces, el cirujano entra, pero el cirujano va a querer justamente identificar dónde y qué parte está sangrando. Y a veces nos piden qué cosa, que nosotros marcamos, que los marquemos, por ejemplo, ¿no? Y generalmente nosotros marcamos con tinta china. Entonces ubicamos y con una aguja de inyectoterapia pintamos justamente el divertículo que está sangrando con tinta china y entonces cuando hace una laparotomía el cirujano, una laparotomía exploratoria, ubica la tinta china y hace ¿qué cosa? Un punto transfixado y se soluciona el problema. Entonces, en esa parte también nosotros podemos colaborar justamente en el tratamiento de la cirugía. Y esta es una colonoscopía urgente. Miran ustedes acá, hay un sangrado netamente ya activo y miren ustedes, ubicamos el sangrado del divertículo y generalmente si no tenemos bandas, a veces tenemos el hemoclip o los clips metálicos. Agarramos, ubicamos y clampamos. Ya se solucionó el problema del sangrado, ¿no? Generalmente dice de 12 a 48 horas de admisión. Justamente hay que diagnosticar, localizar y dar una intervención terapéutica. Generalmente del 10 al 20% se encuentran sangrado activo o estigmas de una hemorragia reciente. Identificamos obviamente el foco hemorrágico. Podemos realizar obviamente una inyección aislada con adrenalina o el tratamiento de combinado y obviamente hacemos una termocoagulación, coagulación bipolar en endoclip. Podemos realizar, ¿qué cosa? Justamente un sellador de fibrina, ligadura de banda, como hemos dicho. Es cuando hacemos una colonoscopía urgente, ¿lo podemos solucionar? Claro que sí. En eso parte nuestro trabajo como gastroenterólogo. Y acá van a ver ustedes la gamografía, ¿no? Debido a qué cosa? Una hemorragia activa sin foco localizado, ¿no? Mandamos eritrocitos marcados, no invasiva, es una técnica sencilla, el costo relativamente bajo y generalmente hacemos estos estudios de gamografía, ¿no? En sangrados de 0.1 miligramos, 0.1 mililitros por minuto. Generalmente está indicado esto. Y esto es pregunta de examen. No nos dice la causa, no tiene potencial terapéutico, puede evitar un angiograma negativo y facilitar selección de la arteria para contraste. Entonces, miren ustedes acá, ¿no? Identificamos la vena y obviamente el sangrado. Y hacemos qué cosa, como si fuera un bloqueo con una sustancia y eso nos va a ayudar con una sustancia esclerosante y esto nos va a ayudar qué cosa, justamente la gamografía con eritrocitos marcados. Acá viene la angiografía, que es menos sensibles, miren ustedes acá, con esto cuando está marcando, ya menos sensibles, sangrado ya no de 0.1 mililitros, sino
ya no es de qué cosa, en la gammagrafía es de 0.1 mililitros por minuto, acá es de 0.5 mililitros por minuto. Identificación precisa del foco del hemorrágico, dirige resección, embolización, ¿no? Supraselectiva, y va a haber una embolización de ramas distales. En eso también nos va a ayudar la angiografía, justamente en el tratamiento de la diverticulitis hemorrágica. Y obviamente, si ya no solucionamos, vamos directamente a la cirugía, ¿no? Generalmente no se requiere, generalmente de requerimiento de abundantes transfusiones, a pesar de que nosotros no podemos mejorar médicamente. Pasamos un paquete globular, 2 paquetes globulares, 3 paquetes globulares, 4 paquetes globulares, 5, 6, 7. No, eso inmediatamente no mejora. No mejora la volemia, no mejora la presión arterial, sigue sangrando, mejor es cirugía. Se tratan de ya hacer un tratamiento definitivo. Entonces, la cirugía es para el tratamiento definitivo de una diverticulitis sangrante. Por eso es importante, ¿no? Es hacer una hemorragia continua o recurrente y refractaria, claro que sí, está indicada la cirugía. Cuando hay inestabilidad hemodinámica refractaria, claro que sí. Hacemos una resección segmentaria, podemos hacer una colectomía parcial, ciega, una colectomía total, y tiene alta morbimortalidad. Ya estos son los manejos actuales de la enfermedad diverticular, obviamente aguda, ¿no? Se realizó, obviamente, justamente teniendo en consideración siempre la clasificación de Hinchey, ¿no? Una conclusión dice, la enfermedad diverticular tiene una incidencia en aumento en las últimas décadas, ya sea por incremento en los factores de riesgo, las dietas hipercalóricas con bajo contenido de fibras y verduras, obviamente la obesidad, el estrés, ¿no? Y con el avance de los métodos de diagnósticos, por lo que hay que saber diferenciar la terapéutica teniendo en cuenta no solo la clasificación de Hinchey, sino también el estado general del paciente. Por eso es importante. En la mayoría de los casos, no requeriría de una conducta quirúrgica para su resolución, pero siendo esta indicado en los tipos 3 y 4. Entonces, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Obviamente está indicado en aquellos pacientes que tengan una clasificación Hinchey 3 y Hinchey 4, ¿ya? Y obviamente lo van a realizar, ¿qué cosa? ¿No? Una elección de la técnica quirúrgica, la operación de Harman, que es la más correcta de realizar. Hacemos una resección con anastomosis primaria o sin ostomía de protección o lavado. Y realizamos el drenaje de la cavidad abdominal, y esto va a establecerá en base al estado general del paciente, ¿no? Al momento del acto quirúrgico y a la experiencia del cirujano. Acá hay un artículo muy importante del 2021, es antibióticos para los diverticulitis aguda no complicada en pacientes hospitalizados. Mire, antibióticos para diverticulitis aguda no complicada en pacientes hospitalizados. Entonces, ¿qué utilizamos? A ver, se identificaron 11 revisiones sistemáticas, ¿no? Que en conjunto incluyeron 7 estudios primarios, de los cuales 2 correspondieron a un ensayo aleatorizado, y se concluyó que el uso de antibióticos en la diverticulitis aguda no complicada podría aumentar levemente las complicaciones y podría resultar en nula o poca diferencia en el riesgo de recurrencia. Y obviamente la necesidad de una cirugía de urgencia. Sin embargo, la certeza de la evidencia es baja respecto a la estancia hospitalaria y a la, obviamente, readmisión, ¿no? De estos cuadros de diverticulitis. Entonces, alumnos, eso es lo que nosotros queremos de repente quizás concluir en lo que es la enfermedad diverticular, ¿no? En la diverticulosis y en la diverticulitis. Bueno, alumnos, hasta acá llegamos justamente a la